reloj digital configurable por el usuario. En este ejemplo mostraremos paso a paso su construcción y explicación del código fuente. Para entender mejor la aplicación, empezaremos por un poco de teoría. El USART de los PICs. USART es la sigla de Universal Synchronous Receiver Transmitter. Es el módulo periférico que incorporan muchos microcontroladores para comunicarse con dispositivos que soportan el estándar RS-232. El USART está disponible en los PICs de la familia PIC16F hasta la familia de los PIC18F. En este ejemplo utilizaremos el PIC16F876. Funciones principales del USART. Asíncronamente el USART puede trabajar en modo full duplex, esto es, transmitir y recibir datos al mismo tiempo. El USART puede generar interrupciones al recibir datos o después de enviarlos. Opera detrás del escenario para que las transferencias de datos se lleven a cabo mientras el CPU realiza otras tareas. El baud rate es configurable por el usuario. Los datos pueden ser de 8 o 9 bits, solo habrá un bit de stop y sin bit de paridad. Algunos registros del USART. SPBRG, registro generador de baud rate del USART, pone la velocidad de transmisión. TXREG, registro de transmisión del USART, aquí se cargan los datos a transmitir. RCREG, registro de recepción del USART, aquí se almacenan los datos recibidos. TXSTA, registro de control y estado de transmisiones. RCSTA, registro de control y estado de recepciones. Protocolo del bus I2C. El I2C es un bus de comunicación serial síncrono de 2 líneas. El bus I2C permite la comunicación entre múltiples dispositivos, en teoría más de 1000, todos conectados paralelamente a las 2 líneas. Las transferencias de datos siempre se realizan entre 2 dispositivos a la vez en una relación maestro-esclavo. Los dispositivos maestros son normalmente los microcontroladores y los dispositivos esclavos pueden ser memorias, conversores de AC y ADC, controladores de LCD, sensores de todos los tipos, etc. Ahora bien, para que todos los dispositivos se puedan comunicar sin entorpecerse unos y otros, sin que haya pérdidas o colisiones en las transferencias de datos, sin que los dispositivos rápidos se desentiendan de los dispositivos lentos, se deben seguir ciertas reglas. Componentes del circuito. Reloj de tiempo real DS1307, PIC16 F876, terminal virtual, resistencia y punto. Explicación del código fuente. Como todo programa escrito en el lenguaje C, debemos comenzar por declarar las directivas que vamos a utilizar en nuestro programa. La primera directiva system.h nos permite utilizar las funciones básicas del lenguaje C. La siguiente usart.h nos permitirá configurar el transmisor receptor universal síncrono. La siguiente i2c.h nos permitirá configurar el bus de comunicaciones. Configuramos nuestro programa a 4 MHz. Después declaramos los prototipos de nuestras funciones que vamos a utilizar. La primera función nos permitirá configurar la fecha y hora del dispositivo de DS1307. La siguiente instrucción nos permitirá configurar las horas, minutos y segundos y la fecha en año, día y mes. La siguiente instrucción nos permitirá obtener los datos escritos anteriormente. Esta función nos muestra la hora y la fecha en el display. Esta otra función envía un número BCD de 2 dígitos al terminal serial RS232. La siguiente función lee un número BCD de 2 dígitos del terminal serial. La función interrupt es el ISR o manejador de interrupción. La interrupción RB0 se dispara con el flanco de bajada. Después, la función principal comienza con la inicialización de I2C a 91 kHz. Después, la siguiente instrucción usart nos permitirá inicializar la función usart que se encuentra en la directiva usart.h. Mostramos la hora real del sistema. Después la enviamos al dispositivo DS1307. Después enviamos un flanco de bajada para INTR RB0 diagonal INT. Después habilitamos la interrupción.
Creamos después un ciclo infinito que nos permite incrementar la hora cada segundo y mostrarla en pantalla. Esta otra función inicializa la fecha y hora del dispositivo DS1307 y lo configura para generar una onda cuadrada de 1 Hz por el pin SQWOUT. Estas son las variables donde almacenaremos los datos de entrada. Enviamos una condición de comienzo y configuramos el dispositivo como esclavo. Dirección de registro de control, escribimos en el registro del control y enviamos una condición de paro. Después almacenamos los valores iniciales de la fecha y hora del DS1307. Escribimos los valores iniciales de la fecha y hora en el DS1307. Posteriormente declaramos la otra función. Esta función escribe los registros de hora y fecha del DS1307. Los parámetros que debemos de ingresar en esta deben de estar en formato BCD. Enviamos una condición de comienzo y configuramos nuestro dispositivo como esclavo. Después ingresamos las horas, minutos y segundos de la función. Posteriormente terminamos con una condición de término. La siguiente instrucción nos permitirá leer los datos de la hora y fecha del DS1307 y los parámetros deben de estar en un formato BCD. Después enviamos una condición de comienzo, ponemos como esclavo a nuestro dispositivo pero como escritura y procedimos a leer todos y cada uno de los valores almacenados en esta. Posteriormente declaramos esta otra función que nos permitirá mostrar en pantalla la fecha y hora, que es llamada cada segundo, y lee los registros de fecha y hora del DS1307 y los visualiza en el terminal serial. La salida va a ser como la siguiente. Posteriormente enviamos un número BCD de los dígitos al terminal serial RS232. Se envían en decenas y en unidades respectivamente. Posteriormente leemos un número BCD de 2 dígitos del terminal serial. La siguiente explicación corresponde a la directiva usart.h. Comenzamos por la función usart-init, que nos permite establecer la velocidad del baud rate. Después establecemos el modo síncrono y habilitamos las transferencias de datos. Configuramos los pines de entrada y salida respectivos. Esta instrucción nos permitirá seleccionar el modo asíncrono. La siguiente habilita el puerto serial. Esta otra habilita las transmisiones. La siguiente habilita las recepciones. Y estas son las transmisiones de 8 bits. Posteriormente, la siguiente instrucción recibe un byte del dato USART. Espera a que haya recibido algún dato del buffer y retorna el dato recibido. Transmite el byte data por el USART y espera que RX esté vacío. Posteriormente pone el dato para enviar. La siguiente instrucción envía cadenas ROM y RAM terminadas en 1 al terminal del USART. La siguiente explicación corresponde a la directiva I2C.h. Comenzamos por la configuración de la frecuencia del bus I2C a 4 MHz y la frecuencia del bus a 90 kHz. Posteriormente declaramos los prototipos de las funciones. La primera función inicializa el bus I2C. La siguiente envía un start, es decir, una condición de comienzo. La siguiente envía una condición de comienzo repetido. La siguiente instrucción envía una condición de término.
La siguiente instrucción envía un byte y recibe el bit ACK/NACK. La siguiente instrucción recibe un byte y envía el bit ACK/NACK. Ya que hemos compilado nuestro programa escrito en el lenguaje C, que hemos generado el archivo .exe, el siguiente paso es cargar ese archivo en el PIC. Seleccionando el PIC, presionando Control E e indicando la ruta del archivo .exe. Posteriormente comenzamos con la simulación. Aparece la hora actual y nosotros podemos ingresar una nueva hora y una nueva fecha. Espero que les haya servido. Gracias por su atención.